Listo, hola, buenos días. Hoy damos inicio a la segunda clase del contenido de primero bachillerato. Recuerden que la unidad 1 corresponde a movimiento en una dirección. La clase anterior empezamos viendo todo acerca de los conceptos básicos del movimiento. ¿Ok? Quiero hacer una aclaración aquí. En la unidad 1 y 2, lo que nosotros vamos a ver, todos los conceptos que vamos a ver, se lo conoce como cinemática. ¿Ok? Hay cinemática y también existe la dinámica. ¿En qué se diferencia? Que cinemática se estudia el movimiento, pero no se estudia las causas. Mientras que en dinámica, asimismo, se hace un estudio del movimiento, lo que hace referencia a leyes de Newton, se estudia el movimiento, pero ahí sí estudiamos cuál es el origen del movimiento, que en forma general es la aplicación de una fuerza. ¿Ok? Entonces, para tenerlo claro, ¿no? La unidad 1 y la unidad 2, todos los temas que vamos a ver en estas dos unidades, en forma general se conoce como cinemática. Estudio del movimiento sin estudiar sus causas. Mientras que la dinámica estudia el movimiento, sí, pero estudia también cuál es qué causa dicho movimiento. En forma general, la aplicación de una fuerza. Entonces, la clase anterior, brevemente vamos a recordar la clase anterior por si persiste alguna duda. ¿Alguien me recuerda que nomás vimos la clase anterior? De lo que recuerden. Ok, estos fueron los temas tratados en la clase anterior. Vimos que era el movimiento. Hice una pequeña explicación de magnitudes escalares y vectoriales, en qué se diferencian. Vimos el concepto de trayectoria, distancia y desplazamiento. Espero hayan revisado el video que está en su plataforma. Es un video donde les explica muy bien la parte de trayectoria, distancia y desplazamiento con una simulación en 3D. Espero la hayan revisado. Rapidez y velocidad, asimismo, cuál es la ecuación y qué los diferencia. Y por último, vimos el tema de aceleración. ¿Ok? Entonces, por favor, ¿alguien recuerda qué era el movimiento? ¿Que me puede ayudar? ¿Qué era el movimiento? ¿Alguien recuerda su concepto? El cambio de posición con respecto a un punto de referencia. Correcto, sí, manejemos siempre ese concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede surgir la duda con el concepto de velocidad. La velocidad era el cambio de posición, pero con respecto al tiempo. Aquí también hacemos referencia al tiempo, ¿sí? Pero en el movimiento tenemos que tener en cuenta que siempre fijamos un sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, como lo dijo la compañera Kiara, es el cambio de posición en el tiempo, ¿sí? Pero en base a un sistema de referencia. ¿Ok? ¿Alguien recuerda que era una magnitud escalar y que era una magnitud vectorial? ¿Qué las diferencia? ¿Alguien lo recuerda? Que la escalar necesita solo el valor de la magnitud y las vectoriales necesitan magnitud, dirección y sentido. Ok, muchas gracias, Vanessa, ¿verdad? Sí, ok. Como lo dijo la compañera, correcto, una cantidad escalar es aquella que se manifiesta a través de un valor de magnitud. Por ejemplo, el tiempo, ¿no? En el tiempo simplemente lo que digo, 30 segundos, una hora. Asimismo, la masa, la distancia es un escalar, la rapidez es escalar. ¿Qué es un vector? Lo vamos a ver en la segunda unidad, pero se caracteriza por tener magnitud, por tener una dirección y por tener un sentido. Estos tres conceptos o características de un vector, en la segunda unidad lo veremos con mayor detalle. ¿Ok? ¿Qué diferenciaba trayectoria, distancia y desplazamiento? ¿Quién lo recuerda? Aparte de que uno es escalar y el otro vectorial. ¿Qué lo diferencia? ¿Quién lo recuerda? A ver. Para que vuelvan a aplicar el test. Ya que la trayectoria no es el desplazamiento, sino es la distancia, sino es que es el recorrimiento, pero en línea recta imaginaria de un punto al otro. Ok. ¿Alguien que desee completar la idea del compañero Freire? Muchas gracias, Leonardo. ¿Alguien más que recuerde? La línea que describe el movimiento del cuerpo.
Ya, eso corresponde a Trayectoria. Y trayectoria, puede ser correcto. lineal o curva. O curvilínea, correcto. Gracias, Ariana, ¿verdad? Distancia, sí. Ok, distancia, Distancia es la longitud de la trayectoria. correcto. Y por último, Y el desplazamiento. desplazamiento, línea recta que une al punto inicial y al punto final. Ok, qué bueno, ok, excelente. A ver, entonces retomemos, ¿no? Para que puedan realizar nuevamente su evaluación y obtengan una mejor calificación, ¿no? Entonces, trayectoria simplemente es una línea imaginaria, ¿no? Que describe el movimiento, es una línea imaginaria. La distancia es la medida de esa trayectoria, ya en un valor numérico. ¿Cuánto mide esa trayectoria realizada por el objeto, ¿no? Yo les indiqué que en su plataforma hay un video bueno, muy bueno, de la explicación de estos tres conceptos. Espero lo hayan revisado, o como lo planteé en la clase anterior, ¿verdad? Si yo quiero ir a Salinas, de Guayaquil, directo a Salinas, yo sé que hay 140 kilómetros. Eso sería desplazamiento, porque estoy tomando en cuenta mi punto inicial Guayaquil y mi punto final Salinas. Pero ¿qué ocurre si yo quiero llegar a Salinas, pero primero voy a pasar por Manta? Entonces, mi trayectoria sería primero de Guayaquil a Manta, y luego de Manta me voy a Salinas, ¿ok? Entonces, ahí la distancia ya cambia, ¿verdad? Tengo que sumar cuánto hay de Guayaquil hasta Manta, y luego desde Manta hasta Salinas. Entonces, el valor de distancia, ahí ya va a ser otro, ¿no? El desplazamiento siempre se va a mantener, porque mi punto inicial era Guayaquil y mi punto final es Salinas. Entonces, siempre va a ser 140. Quien difiere sería la distancia, ¿no? Puedo hacer varias trayectorias. Les indicaba que la distancia y el desplazamiento es el mismo cuando siempre es en línea recta, ¿verdad? Cuando el desplazamiento era cero, ¿quién recuerda cuando el desplazamiento de un objeto era cero? Cuando volví al Vuelve punto al de partida. Cuando Correcto, yo les retornaba hice, al mismo punto de inicio. excelente, yo les hice una simulación, ¿verdad? Con una herramienta ahí disponible, donde hacía un movimiento y retornaba al punto de inicio. En ese momento el desplazamiento es cero. No podría establecer un vector entre un punto inicio y punto final, porque es el mismo punto, ¿verdad? ¿Ok? Rapidez y velocidad, que recuerdan brevemente. ¿Ok? Rapidez. Rapidez es una magnitud escalar y velocidad es una magnitud vectorial. Ok, sí. Primera diferencia. Uno es escalar, el otro vectorial. Quiere decir que rapidez simplemente doy el módulo de la velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Mientras que en velocidad me toca dar las tres características de un vector, ¿no? Que sé yo, 60 kilómetros hora o transformado a metros sobre segundo, recuerden las unidades, 60 metros sobre segundo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el norte. Ahí estaría dando las características del vector. Y finalmente, aceleración, ¿quién lo recuerda? Era la aceleración. Emily, ¿te acuerdas? ¿Lo recuerdas? No olviden, por favor, se recomienda que Es la variación de la velocidad. con respecto al tiempo. Ok, gracias, Ariana. Por favor, no olviden, para sus clases se recomienda que vengan revisando el contenido en plataforma. Recuerden que con ustedes yo tengo el día jueves, pero ya a partir de el lunes ya todos tienen habilitada la respectiva semana. Entonces, sería muy bueno que ustedes vengan revisando el contenido para simplemente complementarlo aquí en vivo y despejar alguna duda si existiera, ¿no? Ok, entonces, algo que necesite retomar de la clase anterior antes de avanzar, por favor. ¿Alguien que me quiera indicar algo de la clase anterior? Esto fue lo que vimos, ¿verdad? Lo que indicó la compañera Chiara, movimiento, cambio de posición a lo largo del tiempo, pero con respecto a un sistema de referencia, el movimiento. ¿Ok? De ahí trabajamos magnitudes escalares y vectoriales, como lo indicaban, ¿verdad? Escalar se caracterizan por tener solo un valor de magnitud, mientras que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Cuáles son los principales ejemplos? Escalar, la masa, el tiempo, la distancia, ¿ok? La rapidez, esas cuatro escalares en base a lo que hemos trabajado hasta el momento. Vector sería la velocidad y la aceleración y el desplazamiento. En lo que hemos visto, por lo menos esas tres. Más adelante veremos la fuerza también y otras magnitudes físicas. Por el momento, las tres que hemos visto de forma vector, que son vectores, es desplazamiento, velocidad y aceleración. ¿Ok? Vimos aquí la diferencia entre trayectoria, distancia y desplazamiento con sus respectivos conceptos, ¿verdad? Yo ya les compartí este contenido.
rapidez y velocidad, ¿sí? La rapidez por ser escalar solo necesito el valor numérico, mientras que en velocidad debo indicar la dirección del movimiento o el sentido. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Esto lo trabajamos en la clase anterior, ¿no? De ahí vimos un pequeño... ¿Mande? El desplazamiento era una magnitud vectorial, ¿verdad? Desplazamiento es vectorial. La distancia es escalar. ¿Ok? Para que tengan esa diferencia, ¿no? Aquí hicimos un ejercicio de rapidez y velocidad, ¿no? Como les indicaba, la ecuación es la misma. Se divide la distancia para el tiempo o el desplazamiento para el tiempo, como quieran verlo. En algunas fuentes encontrarán la letra D, en otras encontrarán la letra X. Por lo general, cualquiera de esas dos letras representa distancia, desplazamiento, ¿ok? Aquí les indicaba, ¿no? Para hallar rapidez o velocidad es la misma ecuación, si lo pueden verificar, es el mismo cálculo, que lo hace diferente, que si a mí me piden rapidez solamente doy el módulo o la magnitud de la velocidad. Mientras que si me piden velocidad, yo tengo que dar el módulo y también indicar el sentido o la dirección. Esto hace la diferencia entre rapidez y velocidad. ¿Ok? De ahí vimos el concepto, como les indiqué, ¿no? Tengan claro el concepto. Siempre el concepto va asociado a la ecuación. Mírenlo aquí. Velocidad, dice, es la magnitud física de carácter vectorial, es un vector que relaciona ¿qué? Cambio de posición, aquí está delta X, esto se llama cambio de posición con respecto al tiempo. Entonces este es el concepto de velocidad que ustedes deben trabajar. Velocidad es igual cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Ok? Para que se lo aprendan. Cambio de posición con respecto al tiempo corresponde a velocidad. En el sistema internacional, ¿en qué unidades debe estar? Metros sobre segundos. Por lo tanto, si en los ejercicios lo tenemos en kilómetros hora, me tocaría hacer una conversión. Preguntas hasta ahí para no avanzar muy rápido. La clase anterior habían dudas. Hoy lo estamos retomando el tema de velocidad y aceleración. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí? ¿Ok? No olviden la asistencia, por favor. A partir de ahora, en el chat, por favor, la asistencia. Ok, entonces continúo. Ya vamos a ver en detalles, ¿no? Aquí entonces aquí yo les planteé un ejercicio de velocidad que ya lo vamos a ver con lo que es la clase del día de hoy. Ok, Julio, ¿me indicas algo? Julio, ¿no? Me salió, levantaste la manito. Ok, listo. Entonces vamos a ver la clase de hoy, lo que tengo preparado para hoy, que es ya velocidad y aceleración, ¿ok? Para retomar este tema. Déjenme, ya les comparto la pantalla. Listo, entonces acá vamos a hacer el refuerzo de lo que vimos en la clase anterior. Como me indicaron, me gustaría conversar un poquito de la tarea que tuvieron. Aquí. Ok, esto fue los últimos ejercicios de la tarea, ¿verdad? Esta primera parte que les muestro, esta primera parte que les estoy indicando aquí, ¿a qué concepto matemático correspondían estos dos ejercicios que les planteaba? ¿Quién me lo puede Teorema de recordar? Pitágoras. Ok, teorema de Pitágoras. Entonces, ¿tienen claro la aplicación del teorema de Pitágoras? Necesito que este tema esté claro porque cuando veamos vectores, se va a aplicar este concepto. ¿Alguien que no tenga claro la aplicación del teorema de Pitágoras? Ok, ¿me esperan un momento? Un ratito. A ver, entonces como les indicaba, todos tienen claro el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me permite calcular uno de los lados de un triángulo rectángulo, ¿no? Teniendo claro que si tenemos un triángulo rectángulo tenemos que diferenciar entre hipotenusa y los catetos, ¿verdad? Hipotenusa, me imagino, lo han trabajado, les indicaron que era el lado más largo de un triángulo rectángulo, ¿verdad? Primero, ¿por qué se llama rectángulo? ¿Ok? Porque tiene dos ángulos agudos y un ángulo recto. Agudo significa menor de 90 y ángulo recto igual a 90 grados, ¿verdad? Ok, estamos claros en eso. Lo que necesito que también tengan muy claro es que la hipotenusa, a pesar de que es el lado más largo del triángulo, para complementar su definición siempre deben tener claro que es el lado que se opone al ángulo recto.
¿sí? Es el ángulo que es el lado que se opone al ángulo recto. Eso es hipotenusa. Los otros dos corresponderían a cateto. En teorema de Pitágoras, ¿cuál es la ecuación que debo usar si me toca calcular la hipotenusa? ¿Quién recuerda? Raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado más el segundo al cuadrado. Correcto. Cuando sea la hipotenusa, ¿sí? Asócienlo, ¿no? Si es el lado más largo, ¿con qué operación matemática la puedo asociar? ¿Con la suma o con la resta? Con la suma, ¿verdad? Si yo hablo de que es el lado más largo, la hipotenusa, entonces ustedes ya tenganlo claro, ¿no? Ah, me está pidiendo la hipotenusa, ay, no recuerdo si se suma o se resta. Ah, ya, si es el lado más largo, asocienlo con la suma. Se suman los cuadrados de los catetos y al final se le saca la raíz cuadrada, ¿verdad? En cambio, si es un cateto, ¿cómo se calcula? Raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Excelente, Vanessa, gracias. Espero todos recuerden eso, por favor. Ese es el orden correcto, como lo indicó la compañera. Siempre hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto conocido al cuadrado, obviamente, ¿no? Cuidado el orden. Si ustedes restan cateto menos la hipotenusa, les va a quedar dentro del radical un número negativo. Y si ustedes lo ingresan en calculadora, les saldrá un error. No existe raíz cuadrada de un número negativo. Eso se conoce como números imaginarios. ¿Sí? Es un concepto que más adelante lo pueden desarrollar en matemática, el tema de los números imaginarios. ¿Ok? Entonces, como lo indica la compañera, ¿no? Debes estar claro de esos temas porque cuando trabajemos vectores, vuelvo y repito, aplicaremos conceptos de teorema de Pitágoras. Entonces, ¿cómo me quedaba esta solución? Aquí directamente el ejercicio me pedía la hipotenusa, ¿no? Entonces yo conozco que 3 y 4 vendrían a ser los catetos. Algo muy importante para aplicar el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que debo conocer mínimo 2 lados. De los 3 lados del triángulo, debo conocer 2. Si no, me tocaría resolver usando funciones trigonométricas, pero necesito conocer por lo menos uno de los ángulos agudos, ¿no? Como fue un ejercicio que ya lo vamos a revisar. Ok, entonces, si es la hipotenusa, como le indicó la compañera, sería la suma de los catetos al cuadrado y al final me toca extraer la raíz cuadrada, ¿no? Entonces, este ejercicio debió quedar solucionado de la siguiente forma. Ok, si ambos estaban en centímetros, lo mantenemos, no hay problema en eso. Ok, simplemente es un ejercicio de Pitágoras, ya no netamente de que deben mantener las magnitudes en el sistema internacional, ¿verdad? Entonces, sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que me quedaría dentro del radical. 3 al cuadrado sería 9, 4 al cuadrado 16, esta suma me da 25 y la raíz de 25 sería 5. Si estoy calculando hipotenusa, es lógico que este lado sea mayor a los dos iniciales, ¿no? Si me da un lado menor, algo estoy haciendo mal, ¿ok? Me debe dar un valor mayor porque estoy calculando la hipotenusa. ¿Ok? ¿Estamos claros? Listo, entonces continúo. En el siguiente ejercicio, seguía haciendo teorema de Pitágoras, pero aquí necesitaba que ustedes identifiquen qué es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿La hipotenusa o un cateto? Para ustedes, ¿cuál era la incógnita ahí? Cateto, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo identificar que era un cateto? Ok, miren. Me hice calcular la altura, lo que quiere indicar que era el lado aquí de la flecha, ¿verdad? El que les estoy señalando. Conozco que acá entre la pared y el apoyo de la escalera hay una distancia de 70 centímetros y la escalera mide 3 metros, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde está ubicado el ángulo recto? ¿Ok? Visualicen aquí la imagen. El ángulo recto es aquel donde se forma una perpendicular, ¿no? Donde dos líneas se intersectan formando un ángulo recto, ¿no? Eso es un concepto de perpendicularidad, ¿verdad? Entonces aquí entre el valor que estoy solicitando y el valor de 70, aquí estaría el ángulo recto y como les indiqué, todo lado que se opone al ángulo recto se lo conoce como hipotenusa. Por lo tanto, el valor de 3 metros de este ejercicio corresponde a la hipotenusa. Como lo dijo el compañero Leonardo, la incógnita es un cateto. Por lo tanto, me toca hacer el mismo proceso de acá arriba, pero con el signo menos y respetando el orden. Hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto que yo conozco. ¿Qué más tenía que estar resuelto aquí? Si se dan cuenta, no está en las mismas unidades.
Convertir los 70 centímetros a metros. ¿Sí? Cualquiera de los dos es válido, ¿no? Como estamos haciendo un ejercicio de teorema de Pitágoras, aquí todavía no está implícito el tema de Sistema Internacional de Unidades, ¿no? En los ejercicios de física sí, por favor. Aquí podían hacer cualquiera de los dos métodos. O los llevo a ambos a centímetros o los llevo a ambos a metros, ¿no? Eso no había ningún inconveniente, ¿ok? Por si acaso alguien me diga, mister, yo lo trabajé en centímetros, y otro compañero me diga, no, yo lo hice en metros, era en metros, no, ok. Aquí ustedes decidían, pero debía estar en la misma escala. ¿Ok? Entonces yo lo trabajé, creo, en metros, sí, en metros, he trabajado en metros. Entonces, como les indico, ¿no? La altura, que sería el cateto, primero va la hipotenusa, 3 al cuadrado, menos ya el cateto llevado a metros sería 0,7 al cuadrado, me quedaría esta diferencia dentro del radical, este es el valor de esa resta, y finalmente la respuesta me queda 2,92 metros. O en otras palabras, 292 centímetros si lo quiero ver en centímetros. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Estoy resolviendo la tarea por si persiste alguna duda. Son conceptos que ustedes deben dominarlos, vistos en matemáticas en años anteriores. No necesariamente el año décimo, sino años anteriores, durante toda su formación educativa. ¿Ok? Listo. Entonces, el ejercicio que les generó un poquito de dificultad, por decirlo así, quizás por la forma del enunciado, era el siguiente. Me decía el ejercicio de la tarea, dice, coloca el valor angular correspondiente en el círculo, ¿sí? En el círculo en la parte superior del triángulo, y luego me decía, calcula el valor de este lado X. ¿Ok? Entonces ustedes los que me preguntaron cómo lo resolvía, ¿sí? Surgió algunas dudas, me escribieron a través de plataforma algunos, ¿sí? Ok, no puedo aplicar Pitágoras, ¿por qué? Les indiqué claramente que para poder aplicar Pitágoras, ¿qué necesito tener como mínimo? 2 lados. 2 lados, y no ocurre, ¿verdad? No tengo 2 lados. Ok, entonces, ¿qué debo hacer? Primero vamos a solucionar la parte de los ángulos. Un concepto muy claro de geometría es que la suma de ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto debe sumar? 180. 180, correcto. Por lo tanto, yo tengo ya un valor de 30. No puse el valor del ángulo recto, pero ustedes ya deben tenerlo claro, ¿verdad? Si aquí está un ángulo recto, ¿cuánto vale ese ángulo? 90 grados. 90 grados. Por lo tanto, ya tenía 90, tengo 30. Tengo que ver cuánto me falta para llegar a 180, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la respuesta? 60. 60 grados, correcto. ¿Estamos claros en esa parte? Ese es el primer ítem de este ejercicio. Me pedía el ángulo. ¿Ok? Entonces, el ángulo corresponde a 60 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos me debe dar 180 grados. ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta. Los ángulos internos de un triángulo rectángulo suman 180 grados. Por lo tanto, el valor a colocar dentro del círculo es 60 grados. ¿Cómo resuelvo la siguiente parte del ejercicio? ¿Okay? Con las funciones trigonométricas. Con razones trigonométricas. ¿Ok? Aquí quiero que atiendan, por favor, todos si no lo tienen claro. Miren, ya conociendo el ángulo de 60, yo puedo enfocarme o en el ángulo de 60 o en el ángulo de 30. En cualquiera de los dos. Voy a llegar a la misma respuesta. ¿Ok? Si yo hago énfasis solo al ángulo de 30, por favor. Si yo hago énfasis al ángulo de 30, quiero que identifiquen algo. El valor de 10, ¿a qué corresponde el valor de 10 primero? ¿Qué viene a ser el valor de 10? El valor de 10 es la hipotenusa. Ese nombre no va a cambiar. ¿Por qué? Porque está oponiéndose al ángulo recto, ¿verdad? Entonces debo identificar este valor de X que estoy pidiendo, ¿qué viene a ser para el ángulo de 30 en este caso? Si yo me enfoco en el ángulo de 30, debo saber este valor de X, ¿qué viene siendo para el ángulo de 30? ¿Viene siendo lado opuesto o lado adyacente a 30 grados? Opuesto. ¿Segura? A 30 grados. Adyacente. Adyacente. 30 grados, verifiquen. Adyacente. Correcto, es adyacente. Identifiquen la palabra, opuesto. Está de frente, ¿no? Si X estuviera acá, ahí sería opuesto a 30. Ojo que estoy haciendo análisis con el de 30. También podrían haber trabajado con el de 60 y ahí sí X sería opuesto de 60. Pero como estoy haciendo el análisis con el de 30, para el ángulo de 30, X viene a ser lado adyacente o cercano. Eso significa la palabra adyacente. Está cercano al ángulo, ¿ok? No puede ser opuesto
imaginen, ¿no? Opuesto sería de frente al ángulo y no está de frente al ángulo. Entonces, este valor de x corresponde al lado adyacente. ¿Qué función trigonométrica relaciona al lado adyacente con la hipotenusa? Coseno. Coseno. Recuerden las razones trigonométricas. Coseno es igual al lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, si yo estoy trabajando con el ángulo de 30, ¿cómo me quedaría planteado el coseno del ángulo de 30? Sería de la siguiente forma. Visualicen, por favor, si alguien no tiene claro este desarrollo. Para hallar el valor de x, usamos las razones trigonométricas, ¿ok? Sería coseno de 30. Si estoy haciendo énfasis al ángulo de 30, entonces analizo el ángulo de 30. Coseno de 30 significa lado adyacente a 30 grados, que sería x, sobre la hipotenusa, que vale 10. Si yo necesito el valor de x, necesito hacer un despeje de la ecuación. X está siendo afectado ¿por qué? Por la división del 10. Por lo tanto, si este 10 está dividiendo de este lado de la ecuación, pasaría al otro lado ¿a qué? Multiplicar. Correcto, pasa al otro lado a multiplicar. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría despejado x? Sería x igual a 10 por coseno de 30. Cuidado, me van a poner 10 por 30 por coseno. No pueden quitarle el argumento a la función trigonométrica. Este coseno de 30 es un valor numérico. Con la calculadora ustedes lo pueden sacar, o al menos que recuerden los valores de las funciones trigonométricas, se me fue el nombre, de las fundamentales. No recuerdo el nombre. Ok, esto es una tablita que por lo general se trabaja, las funciones trigonométricas, las principales, las de 30, 60 y 45 grados, ¿verdad? Entonces, este es un valor numérico, coseno de 30 es un valor numérico, no pueden quitarle el argumento a la función trigonométrica, entonces quedaría 10 multiplicando a coseno de 30, entonces sería de esta forma, ¿ok? Ustedes lo escriben directamente en la calculadora, 10, así tal como lo ven aquí, 10 coseno de 30, y les va a salir 8,66. ¿Ok? ¿Estamos claros? Preguntas, por favor, de esta parte de funciones trigonométricas. Por favor. He explicado el ejercicio de la tarea que quizás les generó un poco de duda. Algunos me indicaron que no vieron la parte de razones trigonométricas aplicándolas como para resolver, sino que simplemente les daban un ángulo, les daban todos los lados y les pedían que formen las fracciones, ¿verdad? Les pedían, por ejemplo, seno de 30, si ya conozco este valor de aquí, entonces seno de 30 igual, supongamos un 5, sería 5 sobre 10. Así les pedían que calculen las razones trigonométricas, es lo que me indicaron. No sé si lo vieron como un ejercicio tal como lo pedí en el deber. ¿Alguien me lo indica? ¿Alguien más que me lo quiere indicar? Sí trabajaron razones trigonométricas de esta forma para hallar valores del triángulo rectángulo. No lo vieron así, ok, bueno, esperaba que ya lo hayan trabajado, ahorita en este momento lo acabo de explicar, espero que les haya despejado un poco esa duda, ¿no? Los compañeros nuevos, ¿alguien lo trabajó en sus respectivos colegios? Sí, Tiffany, sí, ok, Ángel, ¿sí lo viste de esta forma? Ok, excelente, ¿quién más tengo? Leonela, ¿trabajaste estos ejercicios así, con razones trigonométricas para calcular los lados? Justin, ¿es nuevo o sí lo viste? ¿No lo viste? Ok, listo. Entonces, Julio, ¿resolvieron triángulos rectángulos usando razones trigonométricas? No. Ok, miren, para terminar la primera parte de la reunión, ¿sí? No se preocupen con el tema del diagnóstico, ¿sí? Me interesa más que cubramos el contenido de bachillerato, ¿ok? En la segunda parte reforzamos la parte de velocidad y aceleración. ¿Ok? E incluso les doy el link y el código de la prueba para que fuera de clase lo apliquen si desean, y a mí me llegan los resultados al final, ¿ok? Miren, si hubiera sido el ángulo de 60, ¿no? De la respuesta acá, ¿no? Y yo no conocía 30, podía haber hecho con el ángulo de 60 y van a verificar que van a llegar a la misma respuesta. Para el de 60, X sería, ¿qué? Lado opuesto a 60, ¿no? Si acá está 60, X sería lado opuesto. Entonces ustedes podían plantear la función trigonométrica que relaciona lado opuesto con hipotenusa. ¿Cuál es esa función? Seno, ¿verdad? Seno. Entonces ustedes pueden poner seno de 60 igual a ¿qué? Lado opuesto valdría X sobre la hipotenusa que vale 10.
hacen el despeje así mismo, les iba a quedar que para hallar x sería 10 por seno de 60, verifiquen y van a llegar a la misma respuesta. Pueden verificarlo de manera interna. ¿Ok? Listo. Entonces, por favor, ya está por cerrarse esta primera reunión. Los que no lo hayan hecho, los que lo hicieron con tiempo, no olviden del tema de la asistencia, por favor. ¿Ok? Retomamos 8 y 5 la segunda parte de la reunión para concluir la clase de aceleración y de velocidad. Listo. Mister, ¿Ande? en la tarea no era necesario escribir, tipo, lo podía hacer con un proceso nomás. Cuando haya ejercicios así, pueden hacer la resolución a mano y lo que hacen le toman foto y lo agregan en el documento, por favor. Debe estar siempre la evidencia del desarrollo. Por eso, pero no era necesario escribir, tipo, ajá. En la segunda reunión me explico. Listo, retomamos por favor la clase. Como estábamos viendo, ya les hice el refuerzo respectivo de la tarea. Y el tema de hoy netamente es velocidad y aceleración. ¿Okay? Conocimiento previo para los que no tienen claro la parte de conversiones, por favor, para que verifiquen los que no tienen claro la parte de conversiones. ¿Ok? Recuerden que las unidades de velocidad deben estar en metros sobre segundo y por lo general van a encontrar ejercicios donde se les dé en kilómetros hora. ¿Cómo hago la conversión? Primero escribo el número que quiero convertir, ¿no? 60 kilómetros por hora. Vamos a hacer el método de multiplicaciones sucesivas. ¿Por qué? Porque voy a transformar dos magnitudes a otras dos diferentes. Entonces multiplico por una fracción. Vamos primero a relacionar kilómetros. ¿Con qué magnitud puedo relacionar kilómetros? Solo la puedo relacionar con metros. Entonces planteo la fracción entre kilómetros y metros. Como indiqué en la clase anterior, si kilómetros está en el numerador de esta fracción, me debo asegurar que en la siguiente fracción aparezca en el denominador para poderla simplificar. Y entre kilómetros y metros, ¿quién es mayor? Kilómetro, ¿verdad? Entonces, a kilómetro yo le coloco la unidad, como lo pueden ver aquí, como kilómetro es mayor, a kilómetro le coloco la unidad y leo, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000 metros. ¿Ok? Con eso ya establecí la relación entre kilómetro y metro. ¿Ok? Ahora vamos con hora y con segundo. Hora está en la parte del denominador de esta fracción. En la nueva fracción que voy a generar debe estar en el numerador. ¿Con quién relaciono ahora? Con segundos. ¿Quién es mayor, la hora o el segundo? La hora. La hora. Entonces, en hora yo voy a colocar la unidad y en segundo el respectivo factor de conversión. Para los que no tengan claro, una hora tiene 3600 segundos. Cuidado, van a poner una hora 60 segundos. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Si hago la conversión directa, una hora equivale a 3600 segundos. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, por favor? Verifiquen, ¿no? Kilómetros en la fracción inicial está en el numerador. Necesito que en la siguiente fracción aparezca en el denominador. ¿Para qué? Para poder simplificar. Hora estaba en el denominador, necesito tenerla en el numerador de la fracción. Hora es mayor, por lo tanto coloco la unidad y hago la relación horas con segundos. No te duermas, Ángel. Hubieras tomado un café en el intervalo de las clases, por favor. Ok, entonces hasta ahí estamos claros la parte de conversión para los que no tienen claro esa parte. Listo, entonces, ¿qué hago luego? ¿Sí? Esto me va a quedar de la siguiente forma. Es lo que estoy haciendo aquí. Multiplico todo lo que tenga en el numerador, sería 60 multiplicado por 1000 y por 1 y me va a quedar en el numerador 60.000 metros. Ya vamos a ver por qué queda metros. Y en el denominador lo mismo. Multiplico todo lo que tengo en el denominador. 3600 por 1 y aquí también se sobreentiende que está sobre la unidad. Entonces me queda 3600 segundos. ¿Por qué me queda metros y segundos? Porque kilómetros con kilómetros se simplifica, horas con horas también, entonces me va a quedar en la parte superior metros y en la parte inferior segundos, ¿verdad? Las unidades a las que yo quiero llegar. Aquí en mi fracción puedo simplificar ceros también. Si simplifico 2 ceros en el numerador, también simplifico 2 en el denominador.
Eso está claro, ¿no? Ahora sí, resuelvo esa fracción o esa división, la resuelvo, y también aplico redondeo, y voy a llegar a la siguiente respuesta, ¿ok? Este fue el proceso que hice de multiplicación, y llegó a la siguiente respuesta. 16,67 metros sobre segundo. Este contenido se los comparto al final de la clase, así que por favor verifiquen. ¿Ok? ¿Estamos claros? Este es el método de conversión cuando tienen unidades kilómetros hora y deben llevarlo a metros sobre segundo. ¿Ok? Listo, entonces continuamos. Vamos a ver ahora sí la parte de la clase del día de hoy. ¿Ok? Como habíamos visto en la clase anterior, velocidad es el cambio de posición con respecto al tiempo. Ese es el concepto de velocidad. Cambio de posición con respecto al tiempo. ¿Qué significa este cambio o este símbolo delta? Delta significa que siempre voy a tener esta operación. En este caso, como hablo de posición, siempre voy a tener posición final menos posición inicial. En el caso que sea delta tiempo, entonces sería tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ok? El delta significa variación y siempre va a ser un valor final menos un valor inicial. Ese orden no va a cambiar. ¿Ok? Eso significa delta, variación. ¿Cuáles son las unidades de velocidad? Metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces aquí estaba el ejercicio que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Tenía esos dos trayectos. Tengo para el trayecto 1, está en la posición 40 y llegó ahí a los 5 segundos. Trayecto 2 llegó a la posición 80 metros y le tomó 9,9 llegar ahí, o la diferencia aquí, ¿verdad? Entre ambos trayectos. Entonces siempre deben identificar las variables que necesitan para la ecuación. Necesito identificar estas 4 variables. ¿Cuál es la final y cuál es la inicial de cada una de ellas? Entonces 40, ¿qué va a ser el 40? Va a ser la posición inicial. 80 va a ser la posición final. 5 segundos va a ser el tiempo inicial y 9,9 va a ser el tiempo final. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Muy claro, ¿no? Reemplazo en mi ecuación y ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. ¿Ok? Sería 80, que es la posición final, aquí lo pueden ver, menos 40, que era la inicial en la parte del numerador, mientras que en el denominador me quedaría 9,9 menos 5 segundos y me va a quedar esta fracción. 40 dividido para 4,9 segundos. ¿Ok? Resuelvo y la velocidad con la que hizo el movimiento desde el trayecto 1 al trayecto 2 es de 8,16 metros sobre segundos. ¿Ok? ¿Estamos claros con parte de velocidad? ¿Preguntas, por favor? Mister, ¿dónde sacamos los valores que están en la tabla? Nos los dan y nosotros empezamos a sacar, a Correcto, reconocer. sí. En este ejercicio te he planteado una tabla. Habrá ejercicios donde te planteo un enunciado y en base al enunciado tú debes sacar los datos. Aquí puse una tabla, pero puede darse un ejercicio donde yo te hubiera dicho un objeto parte de la posición 40 y llega a la posición 80 metros, le tomó 4,9 segundos, ya te doy directamente el valor del tiempo, ¿ok? Calcular la velocidad, por ejemplo. ¿Okay? Entonces te digo, un objeto parte de la posición 40 metros, completa su trayecto al llegar a la posición 80 y lo hizo durante un tiempo de 4,9 segundos. Supongamos que yo ya te di todo el valor del tiempo. ¿Ok? Habrá ejercicios donde no es necesario hacer esta diferencia de tiempo, sino que directamente ya te da en cuánto tiempo hizo el movimiento. ¿Ok? Necesito aquí que ustedes aprendan a interpretar los enunciados, que lean bien y extraigan datos. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Es buena la pregunta de la compañera. En este ejercicio les estoy mostrando con una tabla. Habrán ejercicios donde les daré el enunciado y ustedes deben identificar todos los datos que me da el enunciado, como el ejercicio de aceleración que vamos a ver. ¿Ok? Iker, bienvenido. Por favor, no recuerdo si ya hiciste el test, ya verifiqué en este momento. Si ya lo hiciste, te indico que hay 3 intentos válidos y se va a reflejar la nota más alta. El test se cierra hoy, el test de la semana del 8 de junio. Tendría que verificar si ya lo cumpliste o no. En caso de que ya hayas hecho el test, puedes mejorar tu nota. Son 3 intentos hasta el día de hoy y se va a reflejar al final la calificación más alta que obtengas en tu prueba. ¿Ok?
No olviden de hacerlo los compañeros que faltan. Listo. Entonces retomo. Esto es en cuanto a velocidad. Aquí tengo aceleración y aquí vamos a verlo con enunciados para que quede un poquito más claro ese tema. Ok, tanto velocidad y aceleración son magnitudes vectoriales, ok, son vectores. La velocidad y la aceleración son vectores. Como les indiqué, siempre tengan claro que el concepto va relacionado con su ecuación. Si a mí me preguntan aceleración, visualicen la ecuación. ¿Qué es la aceleración? Aquí lo tienen. Es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Simplemente, si yo recuerdo la ecuación, yo puedo emitir un concepto. ¿Cuál es el concepto? Cambio de velocidad con respecto al tiempo. ¿Cuál es la unidad? Metro sobre segundo al cuadrado. Y recuerden, ¿no? Este cambio significa valor final menos valor inicial. En este caso, como hacemos referencia a velocidad, sería velocidad final menos velocidad inicial. Y así mismo el tiempo, ¿no? Tiempo final menos tiempo inicial. Este delta, este triangulito se llama delta y significa variación y siempre va a ser final menos inicial. ¿Qué ocurre en aceleración? Pueden darse tres situaciones. Si la velocidad del móvil aumenta, la aceleración va a ser positiva. El vehículo estaría acelerándose, ¿verdad? Si empiezo a disminuir la velocidad, la aceleración va a ser negativa o el móvil se está desacelerando. Y finalmente, ¿sí? Si no hay un cambio de velocidad, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase, MRU, y la velocidad permanece constante, la aceleración sería 0. Es lógico. Si no hay cambio de velocidad, la aceleración va a ser 0. ¿Ok? Entonces vamos a ver un ejercicio. Listo. Leamos, por favor, como les indiqué en la clase anterior, procuren siempre leer el problema varias veces. Extraigo datos, en caso de ser necesario, las conversiones, como es el caso del ejercicio, y finalmente aplico la ecuación. Okay, me dice, un móvil se mueve con velocidad constante de 15 kilómetros hora. A partir de un determinado momento, comienza a acelerar y 15 segundos después, su velocidad es de 50 kilómetros hora. ¿Ok? Si se dan cuenta, inicialmente tenía 15 kilómetros hora y luego va a aumentar a 50. Por lo tanto, la aceleración que yo voy a hallar será positiva o negativa. Positiva porque va en aumento. Positivo, ¿ok? El móvil se está acelerando, por lo tanto, la aceleración que voy a hallar como respuesta debe ser positiva si he aplicado el proceso correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los datos, ¿verdad? Velocidad inicial, él venía con una velocidad de 15 kilómetros hora, aplican el proceso de conversión que vimos al inicio, ¿verdad? Y me va a dar 4,17 metros sobre segundos. Velocidad final, 50 kilómetros hora, llevándolo a metros sobre segundo, sería 13,89 segundos. El delta tiempo, tiempo inicial 0 segundos, tiempo final 15 segundos. ¿Estamos claros hasta ahí con la parte de los datos? Deben leer varias veces el problema y sacar los datos correctamente. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por favor, preguntas hasta ahí. Extracción de datos, conversiones. Y ahora sí vamos a reemplazar en mi ecuación de aceleración. Entonces, así me quedaría si yo reemplazo, ¿verdad? Velocidad final corresponde a 13,89 menos la velocidad inicial que corresponde a 4,17 metros sobre segundos y el delta t sería 15 segundos menos 0. ¿Cuánto me queda esa respuesta? Me quedaría 0,65 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden la unidad de la aceleración. ¿Sí? ¿Correcto hasta ahí? Emily o los otros compañeros. ¿Estamos claros? Mister, ¿por qué se dice segundo al cuadrado? Ok. Bueno, no lo planteé con unidades, pero recuerda, ¿no? En la parte del numerador te va a quedar metros sobre segundos y en el denominador te va a quedar segundos. Si tú haces el proceso de extremos con extremos, medios con medios, te va a quedar en el numerador solo la magnitud metros y en el denominador te va a quedar el producto de los segundos. Entonces te va a quedar segundos por segundo, segundo al cuadrado. Esta es la unidad de la aceleración, ¿sí? Recuerda, mira,
vas a tener metros sobre segundo en el numerador y en el denominador vas a tener segundos. Si tú haces extremo con extremo y medios con medios solamente con las unidades, te vas a dar cuenta que al final te va a cumplir que la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Velocidad es metros sobre segundo, aceleración metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Vamos a ver el último ejercicio que estaba preparado para hoy. Creo que sí nos alcanza la reunión para finalizar el día de hoy la clase de aceleración. ¿Ok? El otro ejercicio, por favor, leamos. Un móvil viaja a 40 kilómetros por hora y comienza a reducir su velocidad a partir del tiempo 0 segundos. Al cabo de 6 segundos se detiene completamente. ¿Cuál es su aceleración? Primero, ¿va a ser positiva o negativa? Negativa. Negativa. Dice que viene con una velocidad de 40. ¿Y cuál sería la velocidad final? ¿Quién me lo indica? 0. Si se detiene, correcto. Qué bueno, ¿ok? Me gusta que logren interpretar. ¿Ok? Viene con una velocidad de 40 y me dice que se detiene completamente. Si se detiene, quiere decir que su velocidad final va a ser 0. ¿Ok? La aceleración va a ser negativa porque se está desacelerando. Entonces vamos a sacar los datos. Sería velocidad inicial 40, ¿verdad? Viene con una velocidad de 40. Realizando la respectiva conversión sería 11,11. Velocidad final, como el vehículo se detiene, sería 0. Génesis, por favor. Sería 0. Tiempo, desde 0 segundos, de ahí empieza a desacelerar y se detiene completamente a los 6 segundos. Por favor, preguntas hasta ahí, la extracción de datos, ¿está claro? Deben leer el problema e interpretar para poder extraer correctamente los datos. ¿Ok? Listo. Entonces, una vez que ya tengo mis datos y en las unidades respectivas reemplazo y me quedaría de la siguiente manera. Velocidad final, 0 metros sobre segundos, menos la velocidad inicial, 11,11 segundos, dividido para el delta tiempo. En el numerador, si yo hago esta resta, me va a quedar un valor negativo en el numerador, dividido para 6, ¿verdad? Me va a quedar menos 11,11 dividido para 6, y eso me va a dar como respuesta menos 1,85 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Correcto? Hemos hecho un ejercicio con aceleración positiva y uno con aceleración negativa. ¿Estamos claros? Ok, entonces por favor, este contenido asimismo se los voy a compartir. No olviden realizar el test de la clase anterior, 3 intentos, la nota más alta es la que se refleja. Cualquier duda o inconveniente, por favor, me lo hacen llegar a través de plataforma. Nos veríamos el siguiente jueves. No olviden resolver la tarea y compartir solo el enlace de Google Drive. ¿Ok? Hasta aquí cerramos la clase del día de hoy. ¿Okay? No habría otra reunión. ¿Mande? No hay más reunión, ¿verdad? O sea, ya no nos metemos otra vez. Correcto, sí. Esto era, pensé que no iba a alcanzar a terminar. ¿Ok? Listo. Gracias. Nos veríamos el próximo jueves. Cualquier duda a través de plataforma, por favor. Listo. Cuídense. Excelente tarde.